Hola, buenos días. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Lumbrera. Soy Gilberto Torrens. Dios les bendiga a todos. Bueno, estamos ya prácticamente en la semana donde el mundo entero celebra la Navidad. Antes de empezar con este mensaje, quisiéramos cerrar nuestros ojos para encomendar este tiempo al Señor, si usted me acompaña. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y sobre todo por poder anunciar al mundo que Cristo vino al mundo. Y en palabras del apóstol San Pablo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gracias por el profundo, pero hermoso significado de la Navidad. Independientemente del tiempo, Cristo nació. Cristo vino al mundo para salvarnos. Y gracias, Señor, porque podemos celebrarlo. Podemos hablar de Cristo. Ayúdanos en esta mañana a hacerlo guiado por tu Santo Espíritu y que las personas que nos escuchan puedan, aparte de celebrar y tener este tiempo de alegría, pero también meditar en lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor. A los que no son salvos, te rogamos que tú puedas abrir sus corazones para entender tu palabra. Te damos las gracias, Señor, y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que tengo por delante es, por supuesto, relativo a este tiempo de Navidad. Um, no vamos a entrar en detalle por el tiempo de que si el Señor Jesús nació en este tiempo o no. Lo importante es que estamos celebrando. El mundo entero abre las puertas a oír del nombre de Jesús. Yo creo que no hay otra época, bueno, aparte de la llamada Semana Santa, en que el mundo puede celebrar y hablar de Jesús. Y algunos en algún momento mezclado con religiosidad o con las mismas compras y cosas mercantilistas de dinero, etcétera. Sin embargo, es la oportunidad que tenemos los cristianos de hablar y proclamar de ese Jesús, de explicar más exactamente qué significa. Y el título que tenemos en esta mañana es La Navidad lo merece. La Navidad lo merece. Pero cuando digo la Navidad lo merece, vamos a ver qué es lo que merece la Navidad. Y también aclarar que la Navidad no es una fiesta y no es que merece que estemos alegres porque es una fiesta. La Navidad no es entregar regalos y que estamos alegres porque merecemos un regalo. De paso, no merecemos nada. La Navidad no son tiempos de rumba, como dirían otros, o de tiempo familiar, que de hecho es muy bueno, pero eso no es la Navidad. Cuando decimos la Navidad lo merece, la Navidad merece toda nuestra atención, pero no es el hecho, no es la fiesta, es el protagonista de la Navidad, que es el Señor Jesucristo. Quiero leer con ustedes, por favor, en el Evangelio según San Lucas, um, mejor dicho, Evangelio según San Mateo, capítulo 2. Lucas también nos da una tremenda explicación del nacimiento de Jesús, pero esta vez lo vamos a hacer en el Evangelio según San Mateo. Y quiero que usted pueda buscar también en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, desde el versículo 1, y estamos leyendo de la versión Reina Valera, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos
diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Hay muchísima información en este relato de la primera Navidad. Jesús nació en Belén. Belén era un pueblo muy oscuro, pequeño, si se quiere, olvidado, pero sin embargo fue el pueblo que fue designada, la aldea que fue profetizada para que viniese el Mesías. Y esa profecía está en Miqueas, capítulo 5. Dice que vinieron del oriente unos magos. En la entrega pasada hablábamos de más o menos la distancia que se tenía calculado, donde se creía desde donde habían venido los magos, y está entre 1.600 a 2.000 kilómetros de distancia. Y en el año 2000 alguien hizo una caravana de diferentes expediciones, hicieron como si fuese ese viaje hacia la tierra de Belén, y tomaron 83 días para llegar a el sitio desde donde se supone venían los magos, aunque hay muchas teorías. Y cuando digo magos, no se crean que es aquel que con una varita mágica hace magia. Estos magos se les dice así porque eran los sabios, eran gente que se aplicaban a lo que hoy llamaríamos la ciencia. De manera que no eran reyes, no se nos dicen reyes, eso es una tradición tal vez basada en Tertuliano y en uno de los salmos, cuando decían que los reyes del oriente te adorarán. Sin embargo, no dice la Biblia que eran reyes. Pero no quiero concentrarme mucho en esto, quiero ir adelante en lo que es el relato. Ellos vinieron y preguntaron: ¿dónde está el rey que ha nacido? Y ellos llegaron a Jerusalén porque Dios les había revelado de alguna manera, porque eran sabios del oriente, posiblemente de Babilonia. Recordemos que Daniel estuvo allí y el pueblo judío estuvo en cautiverio, donde tuvieron impacto en esas naciones, y ya se sabía por las profecías de Daniel que el Mesías nacería. Entonces ellos, pensando que este rey que había nacido, como Dios les había indicado por profecías, ellos pensaron que mejor lugar que la ciudad real, que es Jerusalén. Y allí fue donde fueron. Sin embargo, no fue Jerusalén, sino Belén. Pero vamos más adelante a ver en detalle esta parte de lo que hemos leído. Dice en el versículo 1, dice: cuando Jesús nació. Y la palabra Jesús es la palabra Yeshua o Josué en el Antiguo Testamento, o Jesús salvará, Jehová salvará. La palabra Jesús quiere decir Salvador. Entonces ellos venían ya en su boca con esta expresión: ¿dónde está el Salvador que nació? Ellos habían sido revelados que este era el nombre que iba a tener el Señor Jesucristo. Y este fue un nombre que le indicó el ángel a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, la primera expresión de estos magos del oriente fue: ¿dónde está el Salvador que ya nació? En segundo lugar, el versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos? No, otro título que ellos le están dando a el Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando de que la Navidad lo merece, Jesús lo merece, y vamos a ver por qué Jesús es digno de toda nuestra atención. Ellos dijeron que Jesús
no solamente es el Salvador, sino que también es el Rey. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Y rey, como todos sabemos, el rey es el soberano, el rey es el que gobierna, el rey es el que tiene súbditos, el rey es el que tiene en su mano la vida y la muerte. Um, y ellos pudieron nombrar y designar que el niño que había nacido es el rey. Ahora, gran error que ellos cometieron el preguntarle a el rey de aquel entonces, Herodes, un hombre sanguinario, un hombre que había matado prácticamente a su familia por temor a que le quitaran parte de su influencia. Mató al sumo sacerdote, mató a su cuñado, mató a los hijos o a sus sobrinos, todo el que estaba alrededor que representaba una amenaza para su reino. Herodes lo mandó a matar. Y aquellos hombres entonces preguntaron precisamente a Herodes, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Aquel error costó la mortandad de todos aquellos niños, pero estaba establecido que fuese de esa manera. Versículo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Y cuando habla de la estrella, esto está también profetizado. Su estrella, la estrella del Señor, y esto nos habla de Él como creador. Colosenses nos dice que Él es el creador de todas las cosas. Juan también nos lo dice, y todas las cosas por Él subsisten. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el autor de todas las cosas, su estrella, y Él es el creador no solamente de la estrella, de los universos, de todo lo que subsiste, y todo subsiste por medio de ese Jesús, del Dios que nació, pero no nació para ser Dios, el Dios que se hizo carne. Ahora el versículo más adelante, el versículo 2 dice, venimos a adorarle. Entonces, un niño que había nacido, cuyo nombre es Jesús, el Salvador, que a su vez era el Rey, el soberano, pero que a su vez su estrella habían visto que es también el Creador, era digno entonces de toda adoración. Venimos a adorarle. Versículo 4, cuando dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y la palabra o el título o el nombre, el Cristo es el ungido, el único, el designado, el Mesías. Es un juego de en hebreo y en griego, lo que es lo mismo. Cristo, el Mesías, el ungido, el que estaba designado por Dios en el Antiguo Testamento, el Salvador que vendría, el ungido de Dios. Pero también dice más adelante en el versículo 6, dice, tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, es decir, uno que apacentará a mi pueblo Israel, uno que iba a ser para siempre designado como el que iba a indicar el camino. Y más adelante Cristo pudo designarse a sí mismo como yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Versículo 7 dice, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Indagó diligentemente el tiempo. El interés que tenía aquel hombre Herodes era sorprendente. Indagó y diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Pero lo triste del caso es que este interés inusitado de aquel hombre que fue sacado de su tranquilidad cuando llegaron aquellos magos preguntando por un rey, él muy hipócritamente o encubiertamente mostró un interés, pero el interés no era para ir a adorarle. Y él mintió, para yo también ir a adorarle. El interés que él tenía era eliminar esa amenaza para su reino. Versículo 8 dice, enviándolos le dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, del niño. Y esta es otra designación de Jesús, el niño. Y es que este niño nos habla de su naturaleza humana.
Dios hecho carne. Ya Isaías, el profeta, 750 años antes de que naciese el Mesías, había dicho, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquel niño tenía la característica especial y única de que era un hijo dado, pero que a su vez era el mismo Dios encarnado. ¡Qué tremendo! Era algo que no se podía comprender en el momento. Aún los profetas en el Antiguo Testamento podían dilucidar, no podían ni siquiera descifrar esa profecía tan complicada de que el niño que iba a nacer a su vez era el mismo Dios poderoso. Y creemos que Jesús es el mismo Dios hecho carne. Y él decía en el versículo 8, cuando le halléis para yo adorarle también. Por supuesto que era una mentira. El versículo 9 nos dice, y aquí la estrella se detuvo sobre donde estaba el niño. La estrella se detuvo donde estaba el niño. Ahora, esto nos habla de que aquella estrella estaba al servicio de aquel niño que había nacido, porque aquel niño era Dios hecho carne. No fue que Dios nació, no fue que María había engendrado a Dios. María engendró a Jesús, que fue el cuerpo, el medio por el cual Dios entró en el mundo, porque Dios existe desde siempre y Jesús, como Hijo eterno, no tuvo principio ni tendrá final, porque es el mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo coexisten como una bendita triunidad por la eternidad. Pero Él entró en el mundo por medio de ese cuerpo que María le propició. Entonces, esto nos habla de Cristo como el regidor del universo, el que controla todas las cosas con la palabra de su poder. Y aún siendo niño, aquella estrella se detuvo donde estaba el niño, al servicio de aquel niño. Él merece toda nuestra atención. Si el universo está a su servicio, ¿cuánto más nosotros? Versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11, vieron al niño postrándose, le adoraron. Postrándose, lo adoraron. Y esto es algo también digno de tomar en cuenta. Aquel niño que había nacido, que es el mismo Dios encarnado y que rige el universo y que tiene estos títulos tan perfectos como Salvador, como Rey, como Creador, como el Cristo, como el Guiador, como el niño, Dios hecho carne, merece toda nuestra adoración. Y postrándose lo adoraron. Y es más, dice, abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, mirra. Es decir, que él era digno y es digno de todo nuestro afecto, nuestro regalo, nuestra adoración, nuestro ser. La tradición dicen que eran tres magos del Oriente, pero la Biblia no habla de número, pero sí habla de que hubo tres presentes que le ofrecieron, oro, incienso y mirra. Ahora, quiero hacer notar en esto, mis amados, que la Navidad entonces merece toda nuestra atención, merece toda nuestra prioridad. Y la palabra merecer es uno que se hace digno del reconocimiento. En algunos casos también uno que se hace digno del castigo. Pero la palabra aquí o lo que estamos hablando es que la Navidad merece toda nuestra atención, porque la Navidad es Jesús. Jesús es la razón para esta estación. Jesús es la Navidad y como tal merece toda nuestra atención. Y no desviar nuestra atención a las cosas que rodean la Navidad, nuestros recuerdos de niñez, de regalos, de concentración de familiares, de cosas bonitas, de comida, de luces, de alegría. Eso no es malo, pero es lo que rodea la Navidad. Busquemos siempre el centro que es la Navidad, que es Jesucristo. Entonces, como número uno, quiero resumir que la Navidad, merece toda nuestra prioridad. Estos magos del Oriente hicieron un largo viaje.
invirtieron un gran costo para encontrarle. Mateo 2:1, como hemos leído, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. En San Mateo capítulo 19, versículo 28, Pedro comenzó a decirles a la gente: he aquí nosotros, le dijo al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro estuvo dispuesto a dejar todo porque Jesús es su prioridad. En Filipenses 3:8, el apóstol San Pablo pudo decir algo similar al decir: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La prioridad para estos hombres era Cristo. ¿Es Cristo una prioridad para ti? Y no solamente me refiero a la persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Para ti, mi hermano en Cristo, ¿es Jesús tu prioridad? Oh, claro, yo soy salvo, yo le sirvo, pero realmente tu foco, tu enfoque, tu vida, tus talentos, tu tiempo, tu atención la tienes dirigida al Señor, al que te salvó. Es muy importante decir que no debemos adorar simplemente al niño que nació. Eso fue una de las etapas de Jesucristo cuando vino acá, pero Cristo nació como un bebé, pero creció, se hizo hombre y fue a la cruz muriendo por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día para convertirse en Salvador. Segundo punto, la Navidad merece nuestro sacrificio y nuestra adoración. El versículo 11 de este capítulo 2 de Mateo dice: vieron al niño y postrándose lo adoraron. Esta palabra adorar en el griego del Nuevo Testamento es proskuneo, que quiere decir inclinarse a tierra y todo tu cuerpo debe ser inclinado a la persona, en este caso a Jesús, a nuestro Salvador. Es la misma adoración que se le da a Dios porque Jesús es Dios. Vinieron y postrándose lo adoraron. El apóstol San Pablo nos dice algo similar en Romanos capítulo 12, versículo 1. Él dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay otra versión que dice: preséntense ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Él merece nuestra adoración, no solamente nuestra atención, nuestro cariño, nuestro amor, sino nuestra adoración. Él es digno de toda nuestra atención, homenaje, adoración. Eso es lo que es digno la Navidad, que es Jesús. Como punto número 3, Él merece ser proclamado. En Mateo 2:11 nos dice: vieron al niño postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos a tomar un tiempito para explicar esto. La mirra representaba o es una sustancia de una resina vegetal con propiedades medicinales que sirve. Y este material se empleaba y todavía en algunas partes del mundo para embalsamar a los muertos porque preserva, es una resina que se torna pardo rojiza. Pues bien, esta nos hace pensar en Jesucristo, en su muerte. Aquellos hombres guiados por el Espíritu Santo ofrecieron oro, incienso y mirra. Y empiezo por la mirra, aunque es el último en nombrar como los presentes, pero es que la mirra representaba la muerte de Jesús. Y aquellos hombres estaban previendo que aquel niño que nacería iba a entregar su vida por la humanidad para poder ser el Salvador. En San Juan capítulo 19, versículo 39 a 40, dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces la mirra, ellos estaban ya prediciendo o estaban anticipando, estaban
profetizando la muerte del Señor Jesucristo. El incienso proviene del latín incensum, que quiere decir encender, y el incienso era una sustancia también aromática para ser quemadas en la adoración. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, versículos 34 y 35 nos da, y usted puede buscar luego lo que es la composición de toda cómo se quemaba el incienso. El Salmo 142 nos dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y Apocalipsis 5 y 8 dice: todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso representa ese olor fragante y también representa las oraciones, la adoración que hacemos a Dios. Y esto ellos estaban anticipando a Jesucristo como el mejor mediador. Y primera de Timoteo 2 y 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Ellos estaban anticipando que Jesús era aquel por medio del cual se podía llegar a la presencia de Dios y por medio del cual podíamos elevar nuestras oraciones al Padre. En Hebreos capítulo 8, versículo 6 nos dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo es el autor del mejor pacto, el nuevo pacto que ha sido sellado por su sangre cuando él murió en la cruz del Calvario. Pero dejé de último, y no por ser el más importante, pero sí es el más importante. Ellos ofrecieron oro. Y el oro, ¿sabe usted que es ese mineral que es extremadamente fino, que es el más puro? El oro es el regalo que se le daba a los reyes, el metal más preciado. Sirve para reconocer la realeza, la grandeza de la persona a quien se le da. Por ejemplo, la reina de Saba en los tiempos del rey Salomón trajo este regalo. Dice: luego dio ella al rey 120 talentos de oro, mucha especiería y piedras preciosas. Nunca llegó tal cantidad de especias como la que dio la reina de Saba al rey Salomón en Primera de Reyes 10 y 10. Entonces estos magos del oriente habían ofrecido oro al Salvador porque le reconocieron ya como el auténtico rey. Pero también el oro nos habla en su pureza de la divinidad. Él como el rey de reyes y señor de señores, que posteriormente el apóstol Pablo iba a decir: al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores. En primera de Timoteo 6 y 15. Y nos habla de que en Filipenses nos habla que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor en Juan 18 y 37, porque ellos creían que ese rey había nacido para ser el rey de Israel. Pero cuando él estuvo enfrente de Pilatos, Pilatos le preguntó luego: ¿eres tú el rey? Él dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Entonces, en resumen, la Navidad, ¿qué es Jesús? Número uno, merece nuestra prioridad. La Navidad, que es Jesús, merece todo nuestro sacrificio y adoración. Y la Navidad, que es Jesús, merece ser proclamado. Mire, pero no se quede allí. Busque a Jesús como Señor y Salvador, porque la Navidad que hoy celebramos como aquel niño tierno que nació, es aquel Jesús que murió también en la cruz, pero que resucitó al tercer día, pero que también ahora es tu Salvador. Pero si no le aceptas, Él va a ser tu juez. Dice que hay llama de fuego para dar retribución a los que no obedecieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él merece nuestra prioridad. El Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la Navidad.
Gracias por Jesucristo. A ti sea la gloria. Te adoramos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te y bendiga su santa palabra. Será hasta la próxima entrega.